¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Voces en Libertad. Aquí analizamos los temas de la semana con voces críticas, sin ningún tipo de censura. Y bueno, vamos en primer lugar a agradecer a la buena tradición del Valle, pan artesanal que nos manda siempre algunos bocadillos muy buenos y demás. Se los recomendamos. También damos la bienvenida al restaurante El Parche, también las gracias, que también nos manda por ahí de vez en cuando algunas cosas. Comida colombiana. Es comida colombiana y está en la calle de San Francisco número 35 en la Colonia del Valle, para que la visiten cuando puedan. Está muy bueno. También, bueno, hay que decir que este programa Voces en Libertad llega a Guerrero. Se transmite en Guerrero a través de Suriana Radio FM 707.9. Desde Tlapa, con Monfort, corazón de la montaña alta de Guerrero. Suriana Radio FM transmite un programa cultural comunitario con perspectiva de género. Y es una radiodifusora impulsada por la Asociación Cívica y Cultural de Relaciones Humanas. Así que gracias a todos ellos y comenzamos con qué temas. Hay varios temas en esta semana, muy complicados, muy controvertidos sobre todo. ¿Con qué empezamos, Claudia? Bueno, primero a darle la bienvenida a Carlos de Buen. Y las gracias, por supuesto, las abogado, gracias. Compañero, especialista en cuestiones laborales. Su padre fue, por cierto, un reconocido laborista o abogado laborista, que todos recordamos. El padre de los dos. Muy bien, gracias. Porque sí, además es mi hermano. Y bueno, a decirle a Denise Smith que la extrañamos, igual a Irving y a todos los que nos han acompañado, y que la próxima vez aquí estará coordinando nuestro programa. Y bueno, hemos platicado sobre los temas más relevantes y creo que debemos de continuar con la reforma judicial, al Poder Judicial. Pero vamos a darle una perspectiva del tema laboral, porque creo que hemos ya cubierto una gran parte de los temas y nos faltaría en un momento dado todas las, digamos, opiniones de los consejeros del INE sobre cómo fue la reforma y que pedían que no fuera aprobada, que no fuera declarada, había una palabra, no es anulada, válida. Sí, lo que pasa es que estos 5 consejeros lo que proponían no era anular, porque no pueden anular, anula el tribunal. Exacto. Lo que querían era simplemente declararla no válida por la cantidad de irregularidades que detectaron y sobre todo lo de los acordeones. Exacto. Que dijeron los acordeones coincidieron en 80%, 85% en quienes quedaron nombrados en el tribunal de disciplina y en la Suprema Corte, lo cual no puede ser casualidad. Entonces dice, esto que es una irregularidad, ese es el argumento, fue determinante, en cuyo caso no se le puede validar y en cuyo caso el tribunal tendría que anular. Exacto. Aunque esa parte. Pero a final de cuentas... A veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre no validar y anular. Sí. Así, ¿qué pasaría si el INE no valida? Si hubieran sido 6, se esperaba que Carla Humphrey, que criticó muy duro también el proceso, ¿verdad? Que en fin, había sido una consejera muy independiente desde hace mucho tiempo, lleva mucho tiempo en esto, ella fue consejera también del Distrito Federal, y era una persona que era muy recta, muy confiable, se esperaba que su voto fuera a ir también en contra, pero la diferencia, porque es una pregunta importante, es ellos solamente iban a detener la validez a que se investigara, que se tiene que investigar un poco más las quejas. Y se resolvieran las quejas de los acordeones, en fin, de todas las irregularidades que ellos dijeron, pero eso no invalidaba. De todas maneras tendría que llegar eso al tribunal y el tribunal tendría la facultad de, ahí sí, validar o anular la elección. En todo caso, las consecuencias eran que se iba a retrasar un poco más, digamos, la validación de la elección o, en todo caso, ver qué investigaban,
Y el tribunal, probablemente porque el tribunal también está cooptado por el gobierno, Sí, ahí tienen por lo menos 3 de 5. Sí, sí. Pero hubieras elevado el costo. Eso es lo que hubiera ocurrido. Sí. No iban a cambiar las cosas. Pero hubieras elevado el costo. Pero el costo político, la falta de legitimidad se iba a elevar. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó el domingo. De todas maneras, quiero decir algo. Nunca una elección formal, desde que existe el INE en 1990, nunca había sido calificada sin consenso. Siempre era con el consenso de todos los miembros del Consejo. Fíjate. Esta es la primera vez que se rompe el consenso y se rompió por no poquito. ¿Y de qué manera? Sí. Casi mitad y mitad. Pero adelante. Bueno, sí, tratando de ligar esto al tema laboral, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el futuro Poder Judicial? Bueno, futuro o ya presente, porque todavía no entra en funciones, pero pues ya finalmente ya están nombrados los jueces, desde luego la Suprema Corte, los colegiados, en fin, la mitad de los jueces de distrito y todo esto. Bueno, nosotros tenemos una reforma, la reforma judicial laboral reciente, provocada en buena medida por las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en donde Estados Unidos, el gobierno de Trump en su primera etapa, dijo, pues no vamos a volver a celebrar un Tratado de Libre Comercio con México, entre otras cosas porque sus tribunales laborales están absolutamente controlados por el Estado. Entonces, una de las condiciones, hubo un famoso anexo 23A, una de las condiciones para poder validar, continuar pues con las negociaciones del tratado era el que cambiar a las juntas de conciliación y arbitraje por juzgados laborales o tribunales laborales dentro del poder o de los poderes judiciales, ¿no? Tanto de la federación como de los estados. Y esto pues ha sido un proceso largo, inclusive se planteó en 3 años. Algunas entidades federativas arrancaron el primero, otras en el segundo y otras, entre ellas la Ciudad de México, finalmente en el tercero. Así es que a nosotros nos llegó aquí en la Ciudad de México el final de este procedimiento. Hay muchas gentes laboralistas, hay que decirlo, que estaban muy contentos con las juntas de conciliación y arbitraje y se resistieron al cambio, desde luego los propios funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje. Pero los argumentos en contra de las juntas eran muy fuertes, pero el más fuerte de todos era la estrecha dependencia con el Poder Ejecutivo, con la Administración Pública. ¿Por qué? Porque en el caso de la Junta Federal, el presidente de la República, la presidenta de la República hoy en día, tiene la facultad de nombrar y remover libremente, sin necesidad de argumentar nada, de expresar ninguna razón, a su titular, ¿no? Hay una presidenta que viene desde el gobierno anterior. Y lo mismo en las juntas locales de los estados. El gobernador del estado libremente puede nombrar y remover al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de que se trate. Entonces, esa tremenda dependencia, pues claro, cuando el gobierno no tendría mayor interés, pues podían más o menos funcionar con otros problemas, retrasos, corrupción de los funcionarios de las juntas, etcétera, etcétera, pero vamos a decir que podría más o menos funcionar. Pero en cuanto el gobierno, el estatal o el federal, tenían interés en el asunto, pues no había manera de que se resolviera conforme a derecho, ¿no? Se resolvía conforme a lo que el gobierno quería. Yo en lo personal, pues me ha tocado litigar varios asuntos en donde del lado contrario estaba el gobierno, por ejemplo, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? 40 y tantos mil trabajadores despedidos un sábado en la noche, ¿no? Y aun cuando llegamos a ganar un amparo en tribunal colegiado para considerar que Comisión Federal de Electricidad era patrón sustituto de Luz y Fuerza del Centro, pues la Corte realmente sin ningún argumento echó para atrás eso. Y podemos hablar de amparos contra leyes, contra la ley del ISSSTE, que ahora está también de moda, contra la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Y estos asuntos llegaban a la Corte y ahí se acabó, sin argumentos, te echaban atrás los amparos, te los sobreseguían, te los desechaban, te los negaban o lo que fuera. Entonces, el gran temor, y yo creo que súper fundado, es que ahora, con un poder judicial totalmente controlado, designado a través de los famosos acordeones y demás por el Ejecutivo, pues nos vamos a encontrar lo mismo. Ahora no van a ser juntas de conciliación y arbitraje, van a ser jueces, pero jueces que van a cumplir a pie juntillas
las instrucciones de allá arriba, ¿no? Del presidente, de la presidenta de la República o del gobernador o gobernadora del estado. Sí, es un tema complicado, es un tema delicadísimo, porque se rompe totalmente el equilibrio y queda vulnerable una de las partes. Vete a saber a quién quieran proteger en estos famosos juzgados con nuevos jueces que no sabemos ni siquiera si tienen alguna experiencia en materia laboral o simplemente van a improvisar, y el aprendizaje sale muy caro, ¿no? Echando a perder se aprende, se dice, y la verdad es que sí, no se puede echar a perder cuando tienes en tus manos los intereses de familias o de empresas. No puedes darte el lujo de aprender de esa manera. Y bueno, ayer, por ejemplo, en la Suprema Corte hubo un tema que estaban hablando de la discapacidad, y una de las ministras un voto en contra porque manifestó que no se estaba tomando en consideración X circunstancia, y entonces otro de los ministros le dijo, es que así está en el tratado, o sea, no es una cuestión personal, ¿no? Ahí está el tratado. Y ese es lo que nos vamos a enfrentar, que no tienen conocimiento de todas aquellas tesis y jurisprudencias que ya han venido surgiendo y que interpretan los artículos que se tienen que aplicar. Y a mí me preocupa mucho el tema laboral, bueno, porque tenemos un conflicto de la CENTE, una división que nadie entiende, Carlos, y tú lo sabes también, porque hay un CENTE con S y una CENTE con C, y que esta CENTE ha sido desde hace muchos años sumamente problemática, pero además de eso hay conflictos que han surgido últimamente, como el de los repartidores de estas tiendas rápidas o plataformas, ¿no? Como Rapid, como Didi, como las que sean. O también tenemos el conflicto afortunadamente algo positivo, pero también que incide en la materia laboral, la ley Silla, en fin, han surgido de repente, y por eso es muy, muy importante que Carlos esté aquí, pero que tú también, porque tú también tienes estudios profundos sobre estos temas, ¿no? Pero desde la perspectiva política. Pero es importante. El derecho laboral. Porque Sí. no puedes separar el derecho de la política hoy en día con lo que hemos estado viviendo. Entonces sí hay temas que creo que deberíamos de mencionar, no nada más esto. Y bueno, ya Carlos nos dio una perspectiva de cómo ha incidido la reforma anterior a las juntas, pero de juntas a juzgados, pero ahora de juzgados autónomos, entre comillas, a juzgados totalmente controlados. Pero fíjate, antes de entrar a lo de la CENTE y el CENTE, que es muy importante que la gente distinga estos dos, ¿no? Agrupaciones, en fin, yo quiero insistir en la parte de la reforma judicial, de los argumentos que utiliza el otro lado, los morenistas, o en este caso la presidenta del INE, que evidentemente fue puesta ahí por Morena, todos lo vimos, todo lo que ha hecho, todo lo que ha decidido va en ese sentido. Y todavía se ofende, que dudemos de ella. Pero los argumentos que usan son los siguientes. Pero fíjate, yo quiero ver esas contradicciones, esas paradojas, incluso desde atrás. Esta reforma es posible, esta reforma judicial tan arbitraria, tan regresiva, que va a terminar con la autonomía del Poder Judicial, es posible por lo de la mayoría calificada que ya hemos platicado, pero yo quiero mencionar una incongruencia. Cuando en 1990 y algo, no recuerdo la fecha exacta, me parece que en Cancún, el PRI intentó, ya cuando se había aprobado la reforma en 96, que pone límites a la mayoría calificada, ¿no? El PRI intentó sacar mayoría calificada en Cancún, ¿sí? A nivel estatal, pero constitucionalmente quien interpuso una demanda fue el PRD, Sí, claro. a través de uno de los actuales consejeros, que es Gil Espadas. Él era el que presentó Sí. el litigio, y a través del presidente en ese entonces del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, para que no hubiera mayoría calificada en Quintana Roo por parte del PRI. Y quien hizo, digamos, el dictamen en la Suprema Corte, porque eso llegó a la Suprema Corte de Justicia, después de varios, quien hizo el dictamen en contra
de que se aprobara mayoría calificada en virtud de que la ley no lo permitía, la Constitución, fue Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez. O sea, ven las contradicciones y todo eso ya lo tiraron a la basura y ahora sí se vale. Exacto. Lo que no se valía ahora sí se vale. Pero quería destacar también el hecho de, en el caso de la presidenta, ¿cuál fue el argumento para sí validar? Dijo, miren, ustedes han estado hablando de una serie de irregularidades, muchas, pero solamente en el 1% de las casillas, que son las que más habían revisado los otros consejeros, y que por lo tanto esas sí había que anularlas. Pero si eso fuera, yo estaría de acuerdo. Si solamente las irregularidades se hubieran detectado en el 1%, las boletas planchadas, dices, bueno, pues vamos a invalidar el resto del 99%, porque así es la lógica de la democracia. Siempre en las elecciones, en casi todo el mundo, va a haber alguna irregularidad. Entonces, si por alguna irregularidad anulas la elección, te la pasas haciendo elecciones. No, el criterio que prevalece en términos democráticos es las irregularidades tienen que ser determinantes en el resultado. Relevantes. O sea, si ganas con 10... Tienen que incidir en el resultado. Si ganas con 10 votos, pero hay 15 votos fraudulentos, ya fue determinante el resultado y entonces tiene que anular. Sí, eso es lo que ella dice. Y ¿no? Ese fue el argumento de la presidenta Tadei, del INE. Nada más que aquí la cuestión era esta, lo que estaban diciendo los demás consejeros es, no, aparte de lo que encontramos en estas casillas en particular, lo de los acordeones está en todos lados. En todo el país. En todo el país son muchos y fueron elaborados, por lo tanto pagados por alguien, se tiene que investigar específicamente por quién, pero el hecho mismo de que esa gran cantidad de acordeones impresos, no eran los que cada quien hacía por su lado, impresos, que fueron repartidos y de buena calidad, sí son determinantes y lo podemos saber porque el 80 y 85% de los nombres de los acordeones se reprodujeron en el resultado, o sea, sí fueron determinantes para el resultado, claro, y ese argumento no lo maneja Tadei, es el de dar la vuelta. No, pues es que ese no le conviene. Sí, porque además estadísticamente no hay manera de acreditar que esto pudo haber sido, no sé si una casualidad o una cosa así, es simple y sencillamente tendría que ser así algo. No, oye, es imposible. ¿Tenías la cifra, un de estadística? Gente que hizo ejercicio decía que la cantidad de combinaciones que se podían hacer en cada uno de los rubros, o sea, Suprema Corte, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, eran tantas las combinaciones porque eran tantos los candidatos que se llegaba a más de 1 millón de combinaciones. Por lo tanto, el hecho de que hubiera coincidido en 80-85% el nombre de los ganadores no puede ser casualidad, es algo orquestado. No, 27,5 millones de posibilidades. Bueno. Una en 27,5 millones. Pero ahí ya tomando todo, creo, todas las posibles combinaciones de todos los candidatos. Sí, pero 27,5 No, es imposible que se pusieran de acuerdo. Es imposible que coincidieran cuando además, por ejemplo, el que va a ser el presidente de la Corte, nadie lo conocía. ¿Quién lo conocía? López Obrador, porque él le hizo favores en la parte de convencer a las comunidades indígenas. Lo contrató para que hiciera para el Tren Maya y todo eso. Claro. Él manipuló y hizo consultas falsas que no tenían validez según organismos internacionales. Él las organizó entre los indígenas, haciéndole un gran favor político a López Obrador, que ahora se lo paga ordenando que en los acordeones viniera él en primer lugar en la parte de hombres, con lo cual elevaba la probabilidad, bueno, pues al 90% de ganar. Es como muy... Cuando lo dijiste la vez pasada, me cayó el 20, ¿no? Tienes más posibilidades como hombre de ganar que como mujer, porque claro, mujeres son 5 y hombres son 4. Y otro cálculo, nada más para dejarte, otro cálculo que han hecho es, tienes mucho más, 1000 veces de probabilidad más de ganar el melate que de haber quedado como triunfador. Tenía por eso cero. Las estadísticas y las probabilidades, y otros que no hay manera de que sin esa orquestación esa orquestación pudiera salir algo así. No, pero además el tema de que yo no sé cuántos acordeones se imprimieron, pero deben haber sido cientos de miles, si no es que millones. Millones. ¿Quién los imprimió?
quién pagó el costo, exacto, ¿no? Y cuando ya exacto. todos los candidatos dijeron, no, yo no fui, ¿no? Entonces alguien fue, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero? Y eso tendría que ser pues relativamente fácil de ubicar. Sí. De dónde viene el dinero, quién lo pagó, entonces, pero nadie lo va a ubicar. Esa es la tarea del INE. Es que desde la Esa compra es parte de la papel, tarea del los INE. Por eso, pero el impresores. INE ¿Lo van a hacer? Yo creo que no. No, sé. no lo van a hacer, pues ya validaron la elección. Yo creo que ya resulta inútil, entre comillas, el buscar. Hoy presentaron ese- a la una, ¿no? Pero déjame, no, perdón. déjame nada más hacer supongamos que de aquí a que el tribunal recibe y revisa, se detectara que efectivamente fueron millones, ¿no? Los acordeones y que fueron pagados por el gobierno, por Morena, etcétera. De hecho, aunque hubieran sido pagados por gente privada, eso es un delito electoral. Por lo tanto, Claro. es una irregularidad. Que además, Pero tú podías supongamos, promoverte a ti mismo, pero no promover a dos candidatos. pero lo que quiero decir es, de aquí a que el tribunal tome la determinación final, sí habría, formalmente, legalmente, habría tiempo para que, si se demuestra que efectivamente esas irregularidades fueron las que los consejeros dijeran, en principio el tribunal sí podría decir se anula. O sea, no porque el INE haya ya validado ya no se puede Exacto, cambiar no, ese es veredicto. la última instancia. Claro, Pero tenemos 3 Sabemos. magistrados en tribunal que en primer lugar, a ver si el INE investiga, ¿no? Que igual se hace pato, patea el bote. Segundo, aunque se demostrara el tribunal, quién sabe qué maromas haría, pues ya las ha hecho para validar la elección. Simplemente quería destacar que sí se podría anular a pesar de Sí, la sí, validación sí, sí. del INE. El tribunal tiene la facultad, en última instancia, tú lo sabes, de decir, no señores, no podemos aprobar esto. Claro. ¿Qué cosas así han pasado en los estados? Si no lo En recuerdo. los estados ha Sí. pasado, sí, Los efectivamente tribunales se estatales valida, se han anulado elecciones Exactamente. validadas por el Instituto Estatal. ¿no? Exactamente. O sea, eso. pero adelante. No, bueno, pues básicamente ese era el tema. No sé si hemos hablado un poco del CENTE y de la CENTE, y me parece interesante tocar algún tema. Yo cuando escribí un libro sobre argumentación jurídica, mi primera versión era confrontar dos derechos fundamentales. Y como había ocurrido lo de la reforma de Peña Nieto, yo había promovido un amparo en representación de sindicatos de colegios de bachilleres, ¿no? Esos eran nuestros clientes. Pues empecé a trabajar sobre un proyecto que ahí se quedó, ¿no? Ya no le seguí con ello, me seguí con la argumentación jurídica, pero esto lo dejé ahí, y era educación versus trabajo. Entonces decía, a ver, la reforma de Peña Nieto fue una reforma laboral, no fue una reforma educativa. No había nada prácticamente, como no fueran las evaluaciones a los maestros, pero no había nada que cambiar el sistema educativo. Entonces no era realmente una reforma educativa, era una reforma laboral, donde le quitabas un montón de prerrogativas a los maestros. Algunas bien quitadas y otras mal quitadas, pero finalmente ese era el tema. Entonces yo me preguntaba, a ver, estamos hablando del derecho a la educación y estamos hablando del derecho al trabajo. ¿Cuál debe prevalecer cuando es necesario sacrificar uno para fortalecer al otro? Y pues por ahí me metí a estudiar un poco los antecedentes del sindicalismo en la educación, y de este fenómeno tan interesante que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, La CENTE. Que es la CENTE, Con con C. C, el que otro la es el gente sindicato distinga, y esta es la coordinadora. Ujú. Vamos a mencionarlo así, sindicato y coordinadora, para no decir CENTE, ¿no? Ujú. Y bueno, lo primero que me encuentro es, a ver, los trabajadores se empiezan a organizar desde 1910, los maestros, pero al principio no es una vía sindical, es más bien como una pues, asociación gremial, en fin. Y ya por ahí, por el 24, empiezan a surgir los primeros sindicatos de profesores. Pero surgen unos por acá, otros por allá, unos muy ligados al Partido Comunista, otros mucho más ligados a los gobiernos correspondientes, etc. Y hay un esfuerzo importante que se va a concretar en el gobierno de Cárdenas, todavía van a pasar otros 10, 15 años para ello, para poder reunificar al magisterio, ¿no? En una sola organización. Y hay intentos, algunos fallidos, otros más o menos exitosos, pero bueno, finalmente surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero este sindicato, que todavía tenía divisiones fuertes adentro, pues es cooptado por el gobierno, sobre todo por el gobierno de Ávila Camacho. Por ahí aparece un líder que impone el presidente, no recuerdo ahora el nombre, Robles Martínez, ¿no? Que fue
líder del CENTE muchos años, bueno, él pasaría su periodo, pero nombraría a todos los que le siguieron, ¿no? Hasta que llegó Echeverría y dijo, pues ya estuvo bueno, ¿no? Y nombra a Jongitud, a Carlos Jongitud, que bueno, había sido, bueno, fue parte del CEN del PRI, fue parte de, fue senador, creo que fue diputado, fue gobernador del estado de San Luis y era un gran cacique, ¿no? Y él crea, además de ser el secretario general del sindicato, crea una organización que le llaman Vanguardia Revolucionaria, ¿no? Con la cual se fortalece todavía mucho más. Pero en tiempos de López Portillo, en 1979, si no me equivoco, se funda la coordinadora. Se funda la coordinadora, pero no se sale del sindicato. Entonces, la coordinadora sigue siendo, en ese entonces, y todavía parte del sindicato. ¿Por qué? Bueno, porque siempre han sido minorías. Es decir, han sido mayorías en ciertas secciones del CENTE, ¿no? Sobre todo pues en estados muy del sur, un poco del centro, estados pobres, población indígena importante, digamos, es donde es más fuerte la coordinadora. Pero la ley de los trabajadores al servicio del Estado, la ley federal, prohíbe que haya más de un sindicato en una misma entidad. Por lo tanto, si la coordinadora decidiera salirse del sindicato, pues perdería la representación, porque no puede haber más que uno. Claro. Y el CENTE es claramente mayoritario. Entonces, la coordinadora, por esa razón, por lo menos parece ser la más importante. Entonces, está dentro del CENTE, la CENTE. Sí, es parte de, ¿no? Es parte del CENTE, sí, nunca se han salido del CENTE, pero sí dominan algunas de las secciones. El CENTE tiene alrededor de 50 secciones, algunos estados tienen más de una, ¿no? Y la coordinadora pues ha dominado tradicionalmente en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, sí, a veces toma la propia Ciudad de México, el sur, pero bueno, también ha tenido en Nuevo León alguna presencia, en Zacatecas, en Michoacán muy fuerte también en diferentes etapas, pero al parecer no hay una gran, a pesar de llamarse coordinadora, no hay una gran coordinación permanente. Entonces dices, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la coordinadora? Bueno, desde luego mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Que es legítimo. Que es un organismo absolutamente legítimo, mejorar salarios, mejorar prestaciones, etc. De pronto, en algunas ocasiones ha buscado también, lo que prácticamente nunca ha hecho el CENTE, influir en cambios en el sistema educativo, pero tampoco ha armado así una propuesta muy clara en su historia, ¿no? Y desde luego influir en la democratización del CENTE, lo cual pues lo logran de repente en algunas secciones, pero nunca a nivel del sindicato nacional. Entonces, lo que ha hecho fuerte a la coordinadora han sido precisamente sus acciones en diferentes lugares, desde luego en la Ciudad de México, porque pues aquí está la Secretaría de Educación Pública, que es el patrón de todos o casi todos. Vino en aquellos tiempos de Salinas, ¿no? La descentralización educativa, creo que Cedillo era el secretario de Educación en ese entonces. Esto pues a algunos dentro del CENTE no les gustaban, pero el sindicato, porque iba a dividirlos. Había habido inclusive antes algún intento que había sido fallido, en fin. Pero el tema es que nunca ha habido como que una dirigencia, por lo menos no que yo sepa, una dirigencia nacional de la coordinadora. O sea, como que la coordinadora han sido las secciones del CENTE. Como satélites. Que se han juntado, que se han fortalecido, que se ponen de acuerdo para ciertas manifestaciones, marchas, etcétera, etcétera. Lo que la CENTE logra es para el CENTE. Lo que la CENTE logra, o sea, es ejemplo, para los profesores. Para todos. A ver, desde que se hizo la descentralización, la negociación se dividió en dos partes. Negocias principalmente con la Secretaría de Educación Pública, porque ese es el patrón de todos. Finalmente, bueno, formalmente desde la descentralización, pues cada gobierno del estado también es patrón de los trabajadores de la educación de su propio estado. Se crean organismos descentralizados que, bueno, para efectos legales esos son los patrones, pero al final todo el dinero sale de la Secretaría de Educación Pública, sale del presupuesto de egresos de la Federación, pasa por la Secretaría de Educación y se reparte entre los estados. Entonces la gran negociación es con el secretario de Educación,
Pero luego, y esto ha sido una gran habilidad de la coordinadora, ir a negociar en los estados en donde es más fuerte con los gobernadores de los estados. Pero claro, si en ese estado hay gente que no comulga con la coordinadora, pues también le va a beneficiar lo que obtenga la coordinadora. Por eso, a eso me refiero. Y la coordinadora tradicionalmente ha obtenido más que el CENTE. sindicato. El CENTE está muy entregado, ¿no? Al gobierno. Pues casi siempre ha estado entregado, ¿no? Digamos, estábamos hablando hace rato de que Echeverría cambió a Robles Martínez, ya me perdí un poco, sí, a Robles Martínez por Jongitud, y luego el Bester. Salinas cambió a Jongitud por el Bester Gordillo. Que era pareja de Jongitud, según entiendo, o algo de eso. Algo se menciona, ¿no? Y pues queda como... Hay anécdotas que decía Salinas, a ver, póngame a la güerita esta, no sé qué. Ella tenía mucha experiencia del sindicato, ¿no? Así es que no era ninguna improvisada, ni mucho menos. Y al principio la juega muy bien, porque empieza a negociar y empieza a obtener beneficios inclusive en Oaxaca, en Chiapas, en los estados que eran más, digamos, de la fuerza de la coordinadora. Ella, sin pelearse con la coordinadora, empieza a obtener beneficios para ellos. Y el Bester funciona muy bien para esos efectos durante muchos años, quizás hasta que llega Vicente Fox a la presidencia, y donde ella empieza pues a coquetear con Fox, digamos, a quien había conocido en el famoso grupo San Ángel, ¿no? De ahí parece que se codeaba con la alcurnia académica. La amistad y todo eso. Y luego, bueno, ella se mete en líos porque forma su propio partido. Primero está en choque con Madrazo, porque acuérdate que compitieron Madrazo por la presidencia del partido y ella como secretaria general. Efectivamente. Ella se hace coordinadora en 2003, me parece. Se hace coordinadora de la bancada priista, pero más adelante entra en choque con Madrazo, y por eso hace su propio partido. Sí, y me parece que es justo cuando Madrazo renuncia a la presidencia del PRI para buscar la presidencia de la República, donde ella se hace fuerte o intenta hacerse fuerte, pero más adelante pues crea aquel partido que era como un partido del CENTE, ¿no? Del propio sindicato. Y bueno, ahí, desde mi punto de vista, ahí se va debilitando mucho ella. Pero en fin, encarcelan después. Sí, hasta que la meten en la cárcel en un procedimiento absolutamente ilegal, ¿no? Donde no recuerdo ahora el nombre del secretario general que la sucede, que además era un agente de ella, y en fin, pasa todo esto. Pero, digamos, regresando al tema principal, la coordinadora sigue siendo parte del sindicato, sigue teniendo su agenda propia. En esa agenda hay obviamente mucho más temas de democratización, de búsqueda legítima de mejores condiciones de trabajo, y el gran problema que nos incomoda y nos molesta a muchos son sus vías de acción. Sí. ¿No? Sus vías de acción que llegan y te paran una ciudad. Pues eso está de la tostada, ¿no? O sea, la verdad es que ahí los pagamos los ciudadanos de esta enorme metrópoli, porque no puedes moverte. Y bueno, pues la presidenta, la verdad es que no tuvo ningún acercamiento con ellos, y aún así pues terminaron yéndose. Bueno, no lo sé, porque ahora precisamente el tema principal de la coordinadora ha sido la derogación de la ley del ISSSTE junto con otros trabajadores al servicio del Estado, y ya la presidenta dijo, bueno, sí, vamos ahora estamos en un proceso de incremento de la edad para la jubilación. Íbamos en 58, creo que veníamos de 55, 56, vamos a 58, iba a llegar a 60, ya se decidió que no pasa de 58, y que no recuerdo si en 3 años y luego otros 3 se va a bajar para llegar a 55 en el caso de los hombres. Es locura, ¿no? Porque presupuestalmente no les da. Veníamos en el coche haciendo una suma, dice Carlos, por cada día que tú trabajas en el CENTE, digamos, como maestro, estás pagando un día de tu jubilación. Bueno, como burócrata afiliado al ISSSTE. Bueno, en general. Incluyendo a los maestros, desde luego, ¿no? Como otros funcionarios. Sí, porque si te piden 30 años y supone que otra vez vas a llegar a 55 para jubilarte. Entonces, imagínate que empiezas a trabajar a los 25, porque antes. Pero imagínate que empiezas a trabajar a los 25, trabajas 30 años, llegas a los 55, te jubilas,
y te avienta ¿Mueres a los 85? Otros 30, 35 años con la pensión. Sí. Entonces, claro que los salarios siguen siendo bajos y una forma de explicarlo, la forma bonita, digamos, la forma amable sería: te estoy pagando la mitad de tu salario en tu vida activa y te voy a pagar la otra mitad ya jubilado. Pero ¿en qué momento el profesor, tú recordarás conmigo, nuestros profesores del Patria, a muchos de ellos que eran profesores viejos, por lo menos nosotros los veíamos como profesores viejos, Sí, eran creo que no de los era profesores nosotros, más queridos y más respetados. Sí. Y a lo mejor tenían 60, 65 años. Ahora ya no va a haber profesores de 60, 65 años porque van a estar jubilados. Entonces, en el momento, creo yo, ¿no?, a los 55, 60 años, en que el profesor tiene todo ese bagaje, esa experiencia, ese conocimiento, tal, se va, fuera, se va porque ya se pensiona. Sí. Yo creo que parte del problema del CENTE en general, independientemente de las peculiaridades y estrategias de la CENTE, es que siempre, desde el tiempos del PRI, se le dio un uso político. Es decir, una corporación formalmente como parte del partido gobernante hegemónico, donde se les daban algunas concesiones, Claro. sobre todo a los líderes, más que a los profesores. Y tenían el voto. Para tener Que un son voto, 4 para millones, movilizarlos, ¿no?, en las manifestaciones, y le daban una prioridad política, descuidando el nivel educativo y las condiciones para que la educación realmente se subiera de calidad. Y en ese sentido, ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera hacerle una pregunta a Carlos. ¿Tú crees que la reforma de Peña Nieto había representado un avance en términos también laborales? Porque hasta donde entiendo ya no te permitía, por ejemplo, heredar el cargo, sino que te tenía que hacer exámenes y demás, que además, paradójicamente, muchos de los que están en Morena ahora, e incluso quien fue secretario de Educación como Esteban Moctezuma, bueno, muchos votaron por esa reforma. Esteban no era legislador, pero él apoyó la reforma de Peña Nieto. Decían muchos especialistas en el tema, no te resuelve todo, pero es un avance. ¿Tú yo lo vi probablemente influido o influenciado por mis clientes de los colegios de bachilleres. Yo vi que prácticamente el total de la reforma era peyorativa en contra de los derechos laborales. A lo mejor le preguntas en este momento a un profesor: oye, ¿a ti te gustaría que los profesores no pudieran heredar su plaza? Lo más seguro es que te va a decir: pues no, si yo ya se la quiero dejar a mi hijo, ¿no? Que no sé si funciona así tan fácilmente. En los colegios de bachilleres, desde luego, no era así. Estaban sujetos desde muchos años atrás a evaluaciones muy serias y demás. Pero vamos a pensar que el trabajador típico de la SEP, en primaria, en fin, sí tuviera todos esos privilegios. Yo decía hace rato, bueno, algunas cosas serían coherentes y otras no, algunas serían razonables o legítimas, otras no, pero definitivamente el tema no era, o sea, no tenía de educativo nada la reforma, o sea, no cambiaba ningún plan de estudios, ¿no? En cambio la de Salinas sí, y la de Salinas intentó ser una reforma más abierta, que mejorara, digamos, el sistema educativo. La de Peña Nieto para nada, era simple y sencillamente una reforma, yo creo que muy influenciada por el grupo de Mexicanos Primero, ¿no? que peleó muchos años, y también en gran medida con razón, pero en otras se le pasaba la mano, ¿no? Porque realmente no era, era un poco el mismo vicio, no iba tanto en favor de que sí tenía sus programas y demás, pero era mucho más atacar al CENTE, al sindicato, ¿sí?, y a la coordinadora, que beneficiar, digamos, a los estudiantes. Ahí cuando llegamos a la Corte, porque en mi caso sí logré llegar a la Suprema Corte, pues uno de los argumentos que decía la Corte era: no, hay que privilegiar los derechos de la niñez. Y decías: oye, pero esto llega hasta las preparatorias, ¿cuáles derechos de la niñez, no? En mi caso era colegio de bachilleres. Digo, no sé si pasa así. Bueno, pues muy buena aclaración, pero ahí viene la otra pregunta, si me permiten. Lo que tenemos ahora, ¿podría ser reformado para mejorar el nivel, no solamente de los profesores, a los que tienen derecho, ¿no?, pero elevar el nivel de la educación que tenemos, que, de acuerdo con las pruebas estas PISA, estamos muy abajo? Muy abajo. Es decir, sí se podría hacer algo distinto a lo que hay. No, indudablemente, pero hay que saltar obstáculos muy, muy importantes y obviamente
el CENTE y la CENTE son dos obstáculos importantes para ello. A veces se ponen de acuerdo, muchas veces no se ponen de acuerdo. Así es. Pero habría que hacer un estudio muy profundo para implementar eso y quizás jugar al mismo tiempo con ventajas laborales. Sí, ok, claro, vas a tener que estudiar más, te vas a preparar, vas a tener que pasar por evaluaciones. Pero al mismo tiempo pero vas a mejorar tu situación laboral. Que hace muchísima falta eso. Sí, fíjate que yo cuando estuve en la UAM de abogada general y tuve la oportunidad de tratar otras universidades que todas hacíamos revisión, empezaba la UNAM en noviembre y después ahí se iban, entonces nosotros estábamos, el 1 de febrero era el estallido de la huelga, ¿no? Y coincidíamos con Chapingo, en fin, digamos, si te das cuenta que un sindicato tan politizado como es el CENTE, la CENTE y muchos de los universitarios sí obstruyen el tema de la educación. Tienen derechos que no son considerados y que por eso vienen estas revisiones, sobre todo cuando te toca cada 2 años la de condiciones, no nomás la de salario, sino la de condiciones. Pero hay otras que son verdaderamente necedades, ¿no? Y ahí es donde tienen que tener también un poco de conciencia los trabajadores de decir, ¿quieres poder o quieres tener mejores condiciones? Porque si lo que quieres es un poder político, pues vamos mal, ¿no? O sea, yo sí también pienso, por ejemplo, que el sindicato de Pemex ha sido un gran detonador de este debacle y una pésima administración continua. Pemex está en manos de muy malos, con alguna excepción desde luego, pero también el sindicato tiene unas prestaciones que rebasan cualquiera. Y bueno, en fin, eso como otros, ¿no? Como fue el sindicato petrolero, ¿no? Con una cantidad de ventajas. Sí, bueno, y ahí también hay que recordar que Salinas llegó y lo primero que hizo fue quitar al líder, ¿no? Que era un líder muy querido, ¿eh? Sí. Pero sí, bueno, y el que acaba de morir, ¿cómo se llama? Hace poco, sí. Barragán. No, el que tenía aviones y pues, no puede ser, o sea, es una falta de respeto a tu misma base. Entonces yo digo que bueno, hay temas muy interesantes que pudiéramos tratar en otras futuras programas. Ya estamos ahorita sobre el tiempo, no sé si quieres una reflexión final sobre... No, yo creo que la reflexión la planteaste tú ya, José Antonio, en el sentido de que, y eso es un poco lo que me vuelve a aquella pregunta que yo me hacía en aquel trabajo que dejé inconcluso, ¿no? Educación versus trabajo, que no se puede al mismo tiempo mejorar los dos. Esa sería mi reflexión. ¿No? Claro, esa sería mi reflexión. Pero eso es lo que podemos. Yo nada más quiero hacer una mención. Se acaba de aprobar la famosa ley Silla. Ley Silla. Ajá. ¿Qué significa? Que los trabajadores tienen que tener un lugar para sentarse. Mi hija trabajó en una de estas marcas de lujo y en un momento dado ella estaba en comunicación, pero tuvieron algún problema en alguna tienda y le pidieron que por favor fuera a verificar, a supervisar. Regresó agotada después de 8 años. Digo 8 horas de trabajar. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste cansada? No hay dónde sentarte. ¿Pero cómo? No tienen un espacio. No hay una sola silla. Tienes que estar parada, uniformada y esperando a que entren los clientes para estar. Y no puedes, aunque traigas un zapatito bajo, es un horror. Y esa era una marca de súper lujo. No te voy a decir cuál, porque no quiero hacer comerciales. Bueno, mira, este tema seguramente nos va a seguir dando para hablar más adelante porque, pues, no hasta donde entiendo no se ha resuelto completamente, ¿no? No, bueno, sí. Algunas cosas, es una reforma a la Ley Federal de Trabajo. En un minuto es una reforma a la Ley Federal de Trabajo que se publicó el diciembre 17, pero que va a entrar en vigor a los 180 días, es decir, o diciembre 19, en fin, entra en vigor hace un par de días. Pero aún le da otros 180 días, si mal no recuerdo, a los empleadores, a los patrones para adaptar sus instalaciones y 30 días a la Secretaría del Trabajo para normar cuestiones de seguridad en relación a este tema. Y habla, pero todavía es algo bastante vago, habla de descansos durante la jornada, pero no dice cuántos, ni de qué duración, ni nada. Entonces tú como patrón pues estás obligado a, primero, se te prohíbe que tu trabajador esté de pie toda la jornada. Y segundo, que ponga sillas para que en sus tiempos de reposo durante la jornada, o sea, no es el de las comidas, es como otro tiempo de reposo, tenga una silla con respaldo en donde pueda. Sí, es una reforma muy humana, muy necesaria, pero a la cual todavía le falta instrumentarse, ¿no? Bueno, ya estamos sobre el tiempo.
Yo quiero terminar solamente volviendo al primer tema de la reforma judicial con una pequeña anécdota. Hoy en la mañana el senador Arturo Ávila, que aparece en muchas mesas, les dijo a los opositores sobre la reforma judicial: señores, si ya fueron 6 contra 5, esa es la democracia, se impone la mayoría. Ese es el concepto de democracia, se impone la mayoría, les guste o no les guste. Bueno, con ese mismo argumento podríamos decir que, la democracia es mucho más, porque habría que preguntar 90%. ¿Quién les puso? ¿A quién responden? ¿Tienen autonomía o no tienen autonomía? Pero ese es su concepto de democracia, que ellos. Sí. Pero con ese mismo argumento yo diría, pues entonces también fue válida lo que para ellos fue el fraude del 2006 y fue válido el fraude del 88, porque quienes estaban encargados de validarla, por mayoría la validaron. Así es. Entonces fue democrática tanto la elección del 88 como la del 2006, de acuerdo con ese argumento que están utilizando y la los morenistas. La gran mayoría no votamos esta reforma. Sí, pero incluso dicen, por lo que votaron, si la mayoría de las autoridades, aunque estén cooptadas, votan, eso es democracia. Entonces, la elección del 88 y la del 2006 fueron válidas y no hubo fraude. Pero en fin, les agradecemos su presencia. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Antonio, un placer. Muchas gracias. Desde luego nos vamos a seguir viendo aquí con los demás compañeros y nos vemos la próxima semana.